Vamos el día de hoy a continuar con nuestro estudio acerca del libro de los Salmos. Esta serie se titula Enseñanzas prácticas del libro de los Salmos. Y en el día de hoy, como hemos leído, vamos a estudiar el Salmo número 63. Salmo número 63. Y para ello vamos a leer el versículo 5 y 6. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilos te alabará mi boca. Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Salmo 63, versículos 5 y 6. Y en el día de hoy, como ya les dije, vamos a venir a la palabra para que la palabra nos guíe, nos dé una enseñanza práctica, pues hay riquezas en la palabra del Señor. El título de nuestro mensaje en el día de hoy es bastante sencillo, es simplemente meditar en Dios es alimento para nuestras almas. Pensemos esto y vamos a tenerlo bien centrado. Meditar en Dios es alimento para nuestras almas. Para tal propósito, entonces, como comenzamos con ese título, definamos entonces qué es meditar. Meditar es aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración, es aplicar con profunda atención nuestro pensamiento para considerar algo o alguien. Esa es la meditación. Es muy diferente de pensar, es muy diferente de creer allí algo no. Meditar es aplicar con profunda atención nuestro pensamiento, considerando algo o alguien. Ahora, hay un punto que es muy importante que ustedes lo conozcan. Nosotros meditamos, los creyentes, tenemos que meditar en lo que conocemos, en lo que la palabra nos dice, en lo que la enseñanza de las Escrituras nos entrega. No podemos meditar en lo que no conocemos. Me explico. La meditación oriental y la meditación trascendental y la meditación contemplativa y todas estas cuestiones se basan en aplicar profundamente nuestras mentes a imaginarnos, a idealizar cómo fueron las cosas. Nos insta a imaginarnos cosas que las Escrituras no dicen. Nosotros podemos meditar en lo que las Escrituras nos dicen, pero no nos podemos imaginar lo que las Escrituras no nos dicen. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta definición, porque la única manera de yo conocer al Señor es a través de la verdad de las Escrituras, no a través de lo grande de nuestras imaginaciones. Entonces es un punto que hay que aclararlo. Es aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo o de alguien basado en lo que conocemos de ese algo o de ese alguien. Yo no puedo meditar, por decir algo, en Pepita Cuarta, que vive allí a 5 cuadras de aquí. No puedo meditar en ella. Y simplemente no puedo meditar en ella porque no la conozco. Ni como persona, no, absolutamente no tengo idea de quién es. Pero Pepita Cuartas puede vivir allí a 4 cuadras. Pero no puedo meditar en algo que no conozco. Pero las Escrituras y todo lo que hay en las Escrituras nos da el parámetro y se constituye de hecho la palabra del Señor en todo nuestro estándar y en el modelo de comportamiento, de fe y de conducta para nosotros.
Entonces, cuando nosotros decimos vamos a meditar en las cosas celestiales, estamos diciendo vamos a considerar profundamente las riquezas de la palabra del Señor. Cuando una persona no conoce la Biblia, cuando una persona no conoce al Señor, ¿cómo puede meditar esa persona en el Señor? Se puede imaginar cosas, puede creer cosas, y de hecho eso es lo que sucede. Vamos preguntando, vamos evangelizando por el vecindario, y decimos, ¿usted conoce personalmente al Señor? Claro que lo conozco, el Señor es bueno, y de hecho simplemente están repitiendo lo que a ellos les han dicho, pero no pueden meditar en el Señor estrictamente hablando porque no tienen una relación personal con Cristo, no lo conocen personalmente. Démosle gracias al Señor que nosotros lo conocemos. Démosle gracias al Señor que el Señor se ha revelado a nosotros, no por méritos nuestros, sino porque así le ha placido al Señor mostrarse a nosotros. Mientras que para nosotros, Dios y los asuntos celestiales están velados, para nosotros son revelados. Mientras que para algunos está escondido y es oscuro, para nosotros es claro, a pesar aún de que no entendamos ciertos aspectos. Pero entonces, consideremos, vamos a girar en torno a la meditación, es decir, a la atención profunda, a la concentración, no como en un estado espiritual y místico, sino a la seriedad de nuestro pensamiento en lo que respecta a Dios y en lo que respecta a sus grandes obras. Por eso dijimos, meditar en el Señor es alimento para nuestras almas. Veamos el versículo número 1. Veamos e identifiquemos, yo les insto, las partes del versículo número 1. Amigos, y es mi deber mostrarles y hacerles un pequeño recorderis cómo debemos leer la palabra. Muchas veces no entendemos lo que leemos simple y llanamente, no porque esté muy oscuro, sino porque no sabemos ni siquiera leer bien. Y lo digo con mucho respeto, porque yo me equivoco muy frecuentemente. Pero una de las claves en la lectura bíblica para nuestro beneficio es leer despacio, claro y usando los símbolos de puntuación. Pastor, ¿eso qué tiene que ver con el título de la predicación? Consideremos el versículo número 1 y cuántas veces lo hemos leído, y miren las riquezas que encierra este versículo número 1. Dios, Dios mío eres tú. Es la primera parte. Miren la afirmación tan profunda de alguien que conoce personalmente a Dios. Mientras que los ateos dicen no hay Dios, mientras que los incrédulos dicen, mientras que los idólatras dicen hay muchos dioses, el que conoce de verdad a Dios simple y llanamente dice, convencido por las Escrituras, Dios, Dios mío, eres tú. No hay nadie más, no hay nadie fuera de ti. Es una afirmación profunda. Miren, esa es la primera parte. Miren la segunda parte de este versículo número 1. De madrugada te buscaré. Y si lo leemos a la carrera o si lo leemos desprevenidamente, miren las riquezas que nos estamos salteando. De madrugada te buscaré. Quizás muchos de nosotros hemos pensado, bueno, el salmista se levantaba muy temprano y buscaba al Señor. Claro, eso es una verdad, lo podemos ver aquí. Pero ¿qué hay de lo que la palabra nos enseña a nosotros? Primero nos ha enseñado que nosotros, los que meditamos en el Señor, lo conocemos personalmente. Dios, Dios mío eres tú. Y segundo, nos muestra la prioridad. ¿Cuántas veces tú comienzas tus labores diarias sin orar? ¿Cuántas veces tú comienzas tus labores diarias sin meditar en tu Dios? Aquí hay un ejemplo para nosotros. La prioridad de David, cuando estaba siendo perseguido por Absalón, su hijo, era no seguir corriendo,
sino meditar en el Dios a quien conocía personalmente y decir: Dios, Dios mío, eres tú. Para mí, está la segunda parte, la prioridad eres tú. ¿Por qué? Señor, porque si mi relación contigo está bien, si tú me das de tu gracia, si yo declaro mi dependencia para contigo, todo lo demás estará bien, Señor. Y todo lo demás estará bien a pesar de las circunstancias, como ya lo vamos a mirar. La tercera parte, ¿cuál es? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esa es la razón. El domingo estábamos viendo en el servicio evangelístico por la noche cómo el Señor hacía un llamado a todos los que tenían sed. Y definíamos que todos de hecho teníamos sed, tanto creyentes como incrédulos. ¿Qué nos dice aquí el Señor? ¿Qué nos dice aquí David? Bueno, sí, el Señor, habiendo inspirado a David: mi alma tiene sed de ti. Está declarando su necesidad diaria. Mi alma te necesita, Señor. Yo no puedo continuar mi vida sin primero buscarte a ti, sin primero pensar en quién eres tú, sin meditar en los favores recibidos por ti. Yo te necesito, mi alma está sedienta de ti. ¿Cuántas veces haces esa declaración delante del Señor? ¿Cuántas veces te humillas en la mañana diciendo: Señor, te necesito? ¿Cuántas veces declaras: Señor, solo tú eres Dios? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Atender a tu esposo? ¿Salir rápido para el trabajo? Son cosas que tienes que hacer. Si eres casada, debes atender a tu esposo. Si debes llegar al trabajo con tiempo, entonces madruga un poco antes. La prioridad del creyente es presentarnos lo primero que hacemos y decir: Dios, Dios mío, eres tú. Te necesito, Señor. Declararle nuestra necesidad. ¿Cuál es el punto de esconder nuestra necesidad cuando Dios la conoce? ¿Cuál es el cuarto punto? En tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Ves? Debe estar nuestra meditación del Señor, debe ser independiente de cuáles son nuestras circunstancias. No es secreto que los creyentes pasamos por momentos de aridez. No es secreto que los creyentes pasamos por tiempos de prueba. No es secreto que la vida del creyente es una vida de gozo, pero pasamos por situaciones difíciles en nuestra casa, con nuestros familiares. Pero independiente cuál es la situación, cuál es la circunstancia particular que nos rodea en cierto punto de nuestras vidas, el salmista nos da un ejemplo de buscar al Señor con prioridad, independiente donde nos encontremos. Independiente si nos encontramos sobre los pastos verdes sobre los cuales el Señor nos hace reposar, independiente si estamos viviendo un periodo de gracia inmerecida, donde las cosas salen bien, pero también cuando las cosas no salen bien, eso de acuerdo con la perspectiva humana, nosotros debemos decir: Señor, tú eres Dios aún en medio de mi angustia. Tú eres Dios aún en medio de esta dificultad por la que estoy pasando. Miren la riqueza de ese versículo 1 nomás. Miren lo hermoso, miren la prioridad de meditar en el Señor. Para David era muy claro que por encima de su angustia estaba siendo perseguido por su propio hijo, que por encima de la angustia él debía meditar en las bondades del Señor. Entonces, tengamos esto en cuenta, y esto nos lleva, queridos hermanos, a nuestro primer punto, en el versículo número 2. Nuestra meditación debe incluir el futuro celestial que nos aguarda. Nuestra meditación, nuestros pensamientos deben ahondar en el futuro celestial que le aguarda a todo creyente. Versículo número 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Allí en los cielos, queridos amigos, es donde conoceremos
de manera perfecta al Señor. Esto no quiere decir, escúchenme, conoceremos de manera perfecta al Señor. Esto no quiere decir que tengamos un conocimiento total, de tal manera de que nunca vayamos a necesitar conocer algo más. Eso no quiere decir eso. Quiere decir perfecto en el sentido de totalmente puro y libre de pecado. Es allí en el cielo donde nos regocijaremos viendo a nuestro Señor Jesucristo. Es allí en el cielo donde nosotros pasaremos toda la eternidad. ¿Por qué no contemplamos las cuestiones eternas? ¿Por qué nosotros nos enfocamos, empleamos nuestro tiempo y quizás nos desgastamos pensando siempre en las cosas de este mundo? Eso no es productivo. Y mientras que no les estoy diciendo, descuiden sus problemas y déjenlo en manos del Señor, mientras que no les estoy diciendo eso, les estoy diciendo, cuando nosotros nos enfoquemos, cuando nosotros apliquemos nuestra atención para pensar en el Señor y para recordarnos las maravillas, las verdades, las promesas de la palabra del Señor, siempre acordémonos de ese futuro glorioso y celestial que le espera a los creyentes. Es parte de nuestras delicias. Nosotros nos deleitamos en el Señor. Nosotros anhelamos, de hecho estamos reunidos para continuar nuestro proceso de santificación. De hecho estamos reunidos porque queremos ser mejores personas, ser mejores creyentes, pero sobre todo porque queremos agradar al Señor en conocimiento y en testimonio. Pero amigos, si tu meditación, si tus pensamientos no se enfocan también y no incluyen la eternidad en los cielos, la paz eterna, el descanso en Él, el gozo de tener comunión con el Señor eternamente. Si nuestros pensamientos no se enfocan en eso, pues entonces preguntémonos esto: ¿cómo nos vamos a entrenar para anhelar ese día celestial? Debemos deleitarnos en pensar el gozo inefable de vivir en la presencia continua del Dios vivo. Eso debe ser para ti un gran aliento. Muchos cristianos llegan a la hora de la muerte con cierto temor. Amigos, que eso no nos suceda, se lo ruego. Que desde ahora tú comiences a entrenarte, a pensar, a meditar en el futuro celestial que nos aguarda. Es deber entonces nuestro incorporar en nuestra oración, en nuestra meditación, el futuro celestial que nos aguarda. Veamos el versículo 3. Porque mejor, esto nos dice mucho, el versículo 3 nos habla mucho. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Recuerden que David estaba siendo perseguido. ¿Qué hubieses hecho tú si hubieses sido perseguido? Quizás lo que hubiésemos hecho nosotros es seguir corriendo por nuestras vidas. Pero el ejemplo de David es claro. Estaba en reposo, estaba pensando en el Señor, estaba gloriándose con el Señor y sobre todo estaba descansando, miren el versículo 3, en el hecho de que el Señor es misericordioso. A David le importaba más recordarse, hacer memoria de todas las misericordias que el Señor había tenido para con él, que estar corriendo por su propia vida. Eso nos da un gran ejemplo. Esto nos vuelve a hablar de la prioridad de la cual hablábamos en el versículo número 1. De madrugada te buscaré. No de madrugada huiré, no, de madrugada te buscaré. De madrugada meditaré en tu grandeza. Porque para mí, Señor, nos dice el salmista, para mí, Señor, es mejor pensar en tus misericordias que pensar en cómo me voy a librar de mi hijo Absalón. Y lo mismo ocurre para contigo. Es más beneficioso que tú pienses en las misericordias del Señor, en la bondad del Señor, que en tus propios problemas. Y ese es el problema con los creyentes muy frecuentemente. Los creyentes
Tienen un problema y los creyentes se enfocan en el problema y en solucionar el problema, y se les olvida meditar en la misericordia del Señor y en cuántas veces los ha sacado de problemas aún mayores. Entonces vean la importancia de meditar, de recordar, de aplicar nuestro pensamiento en cuántas veces el Señor nos ha librado, en cuán abundante ha sido la misericordia del Señor para con nosotros. Eso es prioridad, pensar en las misericordias del Señor, que son nuevas cada día, y no enfocarnos, ni concentrarnos, ni desgastarnos en las cosas que quizás ni siquiera podemos solucionar. El salmista nos habla aquí de misericordia, y veamos entonces un aspecto importante. ¿Qué es mejor? ¿Tener todas las riquezas del mundo y vivir sin la misericordia del Señor? ¿O tener lo necesario y que la misericordia del Señor sobreabunde? ¿Qué es en verdad lo que importa? ¿De qué en verdad importa las riquezas o el dinero si no tenemos la misericordia del Señor? Pero entonces definamos qué es la misericordia del Señor. Es la pronta, la sincera, la honesta inclinación del Señor para aliviar las miserias de sus criaturas. Es la pronta inclinación de Dios en aliviar el estado de miseria de sus criaturas caídas. Y aquí entramos a un punto teológico bastante interesante, no lo voy a tocar a fondo, pero sí lo voy a dejar en claro para que nos sirva de ayuda. ¿A quiénes manifiesta Dios su misericordia? ¿A los elegidos? ¿Solo a los elegidos? No. El Señor manifiesta su misericordia básicamente en tres grupos. Uno, su misericordia, no su amor eterno. Uno, para con toda la creación. Dos, para con malos y buenos, para con justos e injustos. Y el tercer grupo es con los elegidos. Brevemente, yo les voy a leer, si ustedes me quieren acompañar, Salmo 145, versículo 9. Oh Dios, Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El Señor muestra su misericordia para con toda su creación. Ahora, recordemos el pasaje de Mateo 5, 45, donde el Señor nos dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esa es la misericordia del Señor manifestada para con toda la humanidad caída. Pero recordemos algo, y es importante que teológicamente nosotros tengamos este punto muy, muy presente. La misericordia, que es diferente a la gracia, pero la misericordia de Dios para con los justos e injustos, es decir, para con toda la humanidad, la misericordia, es decir, ese acto que mueve al Señor, por así decirlo, a aliviar el estado de miseria de la humanidad caída, es una misericordia que es temporal. Es una misericordia que solamente dura hasta cuando la persona llega a la tumba. Mas la misericordia, el tercer grupo, la misericordia para con los elegidos, es una misericordia que trasciende más allá de la muerte hasta la eternidad. Entonces recordemos la misericordia del Señor para con toda la creación, para con todas las personas y en especial para con los elegidos. No podemos decir que solamente Dios es misericordioso con los elegidos, eso no, bíblicamente es insostenible, pero es muy diferente misericordia a gracia y misericordia a amor eterno, y bueno, y no me quiero más adentrar allí porque entonces me puedo desviar. Pero solamente si basta, si queda claro en nosotros que la misericordia del Señor es para con todos, eso es suficiente. Ahora, la misericordia del Señor para con los malos, recuerden, dura
hasta el momento en que muere, hasta ahí dura. Y recuerden que la misericordia del Señor también para con aquellos que no son creyentes simplemente se limita a suplir las necesidades, entre comillas, físicas o materiales. Mas a nosotros nos suple la más grande necesidad de todas, que es la necesidad espiritual. Entonces, son diferentes tipos de misericordia, es una sola como tal, pero aplicada de manera diferente en la creación, en los no creyentes, o sea, en todas las personas, y en particular en el tercer grupo, con los creyentes. Versículo 3, porque mejor es tu misericordia. Y esa misericordia es en la que nosotros debemos meditar. ¿Meditas tú en la misericordia del Señor? ¿Meditas tú cuántas veces has estado en un estado miserable y el Señor te ha ayudado? ¿Meditas tú de continuo cuando fuiste salvo en el estado de miseria donde te encontrabas? ¿Meditas tú en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y cómo el Señor te trajo con los lazos de amor? ¿Piensas tú en esas cosas? ¿O solamente tus oraciones se están dedicando a, Señor, tú eres grande, Señor, yo te pido y te pido y te pido, y las oraciones es pido y pido y pido y pido y pido? No, las oraciones no es pedir, hermanos. Las oraciones se componen de alabanza. Las oraciones se componen de un agradecimiento eterno de nosotros para con el Señor. La oración tiene que tener un elemento de quién es en verdad el Señor, quiénes somos nosotros. No simplemente, Señor, te pido por esto, te pido y te pido y te pido y te pido. No. Entonces también tengamos en cuenta esto. Como de meolla y de grosura, muy importante, como de meolla y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilos te alabará mi boca. Qué gran enseñanza. La meditación en el Señor alimenta el alma. La meditación en el Señor le da alimento a nuestras almas. Y decimos entonces muy a menudo, muchas veces nosotros estamos desnutridos espiritualmente cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, pero la meditación no está allí. Y es importante que nosotros traigamos el meditar, el pensar, el recordarnos del Señor, quién es el Señor, de sus bondades, de lo que ha hecho por nosotros, de su misericordia para con nosotros. Debemos traer ese elemento a nuestros devocionales. ¿Por qué? Porque glorificamos al Señor, pero también porque por la gracia del Señor trae alimento para nuestras almas. Y miremos lo importante del versículo 5. Y con labios de júbilos te alabará mi boca. La meditación precede la alabanza. Muy importante este punto. La meditación precede la adoración o la alabanza. Es decir, por eso nosotros argumentamos que la meditación debe ser una precondición de la genuina alabanza. Me voy a explicar. Muchas personas llegan a la iglesia, comienza la música o comienza la banda y comienzan a saltar y a cantar y todas estas cosas y dicen, estamos alabando al Señor. Yo me hago la pregunta, ¿cómo podemos alabar al Señor y cómo podemos exaltar al Señor si no hemos tenido un tiempo previo de meditación en quién es el Señor? Por eso nosotros acá oramos antes de comenzar y cantamos un himno. Leemos la palabra, es decir, meditamos en la palabra y cantamos un himno. Debe ser, nuestra adoración debe ser precedida por un acto consciente donde nosotros apliquemos y consideremos la grandeza de nuestro Señor, la misericordia de nuestro Señor, la bondad de nuestro Señor, los atributos de Dios, como ya lo vamos a ver. Yo creo que alabar al Señor y empezar a cantar una canción así, sin antes haber tenido un tiempo de meditación, no es muy sabio, que digamos. Entonces yo les insto, amados hermanos, y aquí les doy una explicación,
del por qué hacemos lo que hacemos. Yo les insto en cada momento a que nosotros, mientras cantamos los himnos, no los cantamos, estemos meditando en ellos, estemos conscientes de cuáles son las palabras que allí están, estemos conscientes del significado, podamos ver las doctrinas, podamos ver la hermosura. Cristo va a su templo, verbo fulgurante. Entonces yo les insto en el amor del Señor a que nosotros primero nos ocupemos y nos enfoquemos en quién es Dios, en su bondad, en su misericordia, en sus atributos, que en cantar algo desprevenidamente. Entonces debe ser meditación, entendimiento y después alabanza. Esa es la adoración racional, esa es la adoración bíblica. Veamos el versículo número 6. Entonces el 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite en las vigilias de la noche. Es hermoso, cuando me acuerde de ti en mi lecho, es decir, cuando yo traiga, cuando yo haga memoria, cuando yo conmemore, cuando yo vuelva a revivir toda la bondad que tú has tenido para conmigo. Entonces, no solamente es prioridad del salmista hacerlo en la mañana, sino, versículo número 6, cuando yo medite acerca de ti en la noche. ¿Cuántas veces piensas tú en el Señor? ¿Cuántas veces tienes tu devocional? ¿A qué horas lo tienes? Debe ser disciplinado, amigo, yo te insto. No te estoy diciendo de que te levantes como los puritanos a las 3 de la mañana a orar, si tú no lo quieres. Yo tampoco lo hago. Yo me levanto temprano, pero no a las 3 de la mañana. Yo lo que te estoy diciendo es, debes tener consistencia en las horas de la mañana y consistencia en las horas de la noche. Debe ser lo que primero abra el telón del día y lo que lo cierre. Debe ser la fuerza que te haga mover a través del día y debe ser el agradecimiento cuando tú descanses en la noche. Debe ser el principio del día y el fin del día. Meditar en el Señor es tan importante, hermanos. Y aprendamos del salmista en la mañana y en la noche. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Hay muchas personas, especialmente en los tiempos modernos, los carismáticos, los pentecostales, que dicen, no, es nuestro deber hacer vigilias. Entonces se reúnen para hacer vigilias y para orar y hacer una gran cantidad de cosas. Nosotros decimos, la vigilia como tal no es un medio de gracia. Si usted quiere hacer vigilia, haga vigilia, pero no haga vigilia basado en este versículo, porque este versículo no sustenta el principio de las vigilias. Cuando David se refiere a las vigilias de la noche, simple y llanamente puede ser por dos razones. Uno, porque la noche se dividía en vigilias, en horas, y entonces los que prestaban guardia por vigilias. Y mientras prestaban guardia, entonces oraban, meditaban en el Señor, cuánto los había librado de sus enemigos en los días pasados, y en eso se ocupaban. La otra explicación que le dan los eruditos de la palabra es simplemente en que en la noche quizás muchas veces huían. Entonces, mientras huían en la noche, mientras avanzaban de un lugar a otro en la noche, pensaban en la misericordia del Señor. Pero entonces, queridos amigos, el punto es, no utilicemos este versículo, ni otras personas tienen el derecho de utilizar este versículo para decir, mire, hacían vigilias. No. Versículo 7, la meditación debe, queridos amigos y hermanos, incluir cuántas veces el Señor te ha socorrido y de qué formas el Señor te ha ayudado. Tu meditación en el Señor debe incluir eso. Primero, ¿piensas tú en el socorro del Señor al librarte del mundo? ¿Piensas tú
cómo el Señor te socorrió, cómo te libró de la condenación eterna en el infierno? ¿Das gracias por eso? ¿Piensas tú cuántas veces tu vida ha estado en peligro y el Señor te ha librado, te ha socorrido? ¿Incluyes estas cosas en la meditación devocional? Debes incluirla. Debes incluirla porque eso va a aumentar tu agradecimiento por el Señor. Debes incluirla porque eso va a aumentar tu aprecio por quién es el Señor y cuán grande y bondadoso ha sido Él contigo. Veamos el quinto punto de lo que debe ser o lo que debe tener nuestras meditaciones. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. No es un acercamiento físico, no es un acercamiento emocional, no es yo sentir aquí que se me están erizando los pelos porque siento a Dios muy cerca. No es ese tipo de acercamiento del cual nos habla las Escrituras. Es un acercamiento espiritual, donde nos dice, mi alma está apegada a ti. En tus meditaciones, ¿piensas tú en lo cerca que está tu alma del Señor? En tus meditaciones, ¿piensas tú en que a consecuencia de la cercanía de tu alma con el Señor, cada uno de tus pecados le ofende más a Él? ¿Piensas tú en la cercanía que tienes, no en virtud de que tú quieres estar allí pegado de Él, sino en virtud de que Él te ha adoptado y hecho suyo? ¿Piensas tú en estas cosas? ¿Aplicas tu concentración a estas cosas? Vengamos entonces a la conclusión, queridos amigos y hermanos, y recordemos que alimentamos nuestros seres. ¿Por qué seres? Versículo 1, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Este versículo 1 es muy importante para demostrar la dicotomía, es decir, para demostrar el aspecto dual de un ser. Hemos venido con la tradición de que un ser humano es espíritu, alma y cuerpo. En realidad esto no es así. La palabra espíritu y alma se intercalan e interlazan a través del Antiguo Testamento queriendo significar lo mismo. De hecho, somos carne y somos alma. Y recordémonos el Señor allí en la creación. Tomó barro, es decir, tomó algo material y puso aliento de vida en él. Solamente hay algo material y algo espiritual. Alimentemos nuestros seres con la palabra del Señor. Nosotros no podemos adorar a alguien que no conocemos. No podemos exaltar a alguien que no conocemos. Meditemos en el Señor. Meditar en el Señor como tal no es imaginarnos a una persona vestida de blanco. No podemos, recuerden, no podemos visualizar. Esas son técnicas de poder mental. Aquí ya vemos algunos que hemos hecho esas técnicas de poder mental en nuestros viejos tiempos, cuando pertenecíamos al mundo. Esto de meditar y de visualizar son cuestiones místicas y son cuestiones relacionadas con el ocultismo. Nosotros no podemos imaginarnos que el Señor tiene cabellos lacios o crespos o es blanco. Eso no podemos entrar en ese tipo de especulaciones. ¿Qué es entonces, pastor? Explíqueme. ¿Qué es entonces meditar en Dios? Meditar en Dios es tener una comprensión mental clara de sus atributos. Eso es meditar en Dios. Grandes teólogos han dicho, Dios son los atributos y los atributos son Dios. Es un poco complejo, pero nosotros tenemos el testimonio de la Biblia para conocer al Señor. ¿Qué nos dice la Biblia? Dios es omnisciente. Medita en la omnisciencia del Señor. Medita en que Dios todo lo sabe. Medita en que Dios todo lo sabe porque Dios ya lo ha planeado todo. Medita en la omnipotencia del Señor. Medita en que tu Dios es el Dios poderoso y eterno.
Medita en la omnipresencia del Señor, que por muy lejos que estés de tus seres amados, Dios está contigo, Dios te conforta. Medita también en lo inmutable del carácter de Dios. Cuando me refiero a inmutable, recuerden, mediten en que las promesas del Señor son inmutables. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Meditas tú en la inmutabilidad del Señor? ¿Meditas tú en la soberanía del Señor? ¿Das gracias por ella? ¿Meditas tú en el amor de Dios, pero en la justicia también del Señor? Esto es meditar en el Señor. No meditar en un ser allí con vestiduras blancas, no, es meditar, pensar en sus atributos. Debemos meditar en el Señor, amigos. Debemos meditar en el Señor. Debemos pensar de constante en Él. Debemos pensar en que todas sus obras son perfectas. Debemos descansar en el poder del Señor. Debemos recordarnos de cuánto nos ha socorrido, de cuánto nos ha librado. Debemos recordar su misericordia aún para con toda la creación. Debemos disfrutar, recordar, agradecer la misericordia con nosotros como hijos del Señor. Todos esos elementos los debe tener tu meditación en el Señor. ¿Cuál es el beneficio entonces, una vez más, de la meditación? Versículo 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Ese es el beneficio de la meditación. Plenitud espiritual, llenura espiritual, contentamiento espiritual, agradecimiento con el Señor, progreso en la santificación. Pero ¿cuándo entonces viene la promesa de que tu alma será saciada, será llena? ¿Cuándo viene la promesa? Lo encontramos en el versículo 6. Viene la saciedad de tu alma cuando te acuerdes del Señor, cuando medites en Él, cuando medites en las vigilias de la noche, lo cual quiere significar cuando medites en todo tiempo. Quiera el Señor que esta breve meditación, este breve pensamiento, este breve sermón pueda moverte a tu reconsiderar tus devocionales, a tu priorizar tus devocionales, no a imaginarte a Dios, sino a pensar profundamente en sus atributos, y quiera el Señor bendecir tu caminar en Cristo hoy y siempre. Amén.